invitado, Sergio. Exactamente, vamos a dialogar con el concejal Juan Carlos Cesoni, el concejal justicialista Juan Carlos Cesoni, porque ha venido a dialogar a nuestro programa sobre diversos temas que tienen que ver con, obviamente, el quehacer municipal, el quehacer legislativo municipal y sobre todo con un tema que atraviesa toda la sociedad. Vamos a ir viendo a cada paso de nuestra conversación este tipo de temas, pero vamos a empezar por algo que tiene que ver con la coyuntura y que tiene que ver con los números municipales, con el presupuesto específicamente. Los saludamos a Cesoni. ¿Cómo va, Juan Carlos? Bien, buenas tardes. ¿Todo tranquilo? Bien, muy bien. Bueno, ha estado estudiando el presupuesto municipal, que últimamente ya ha sido tema de conversación, sobre todo porque José Corral, intendente, lo presentó la semana pasada. Lo presentó la semana pasada, estamos estudiándolo, lo estamos analizando con todo el equipo técnico. Es un proyecto grande, estamos hablando de un proyecto de cerca de 600, 700 carillas, para estudiarlo minuciosamente, pero por lo menos tenemos un pantallazo de aquellas cosas que entendemos que pueden llegar a ser controvertidas, particularmente aquellas cosas que a lo largo de los últimos años no se han ido cumpliendo y que nos permiten a nosotros pensar que el año próximo tampoco va a cumplir el intendente. Hay cuestiones que tienen que ver con la obra pública fundamentalmente. Apuntó Corral en su discurso a que las obras públicas que se mencionan en el presupuesto fundamentalmente van a estar en los barrios. No va a ser, por lo menos, tan favorecido como en otras ocasiones, lo que se denomina el centro de la ciudad. Dijo específicamente que las obras van a ser de los barrios, en su mayoría. ¿Qué ha podido ver hasta ahora? ¿Ha llegado hasta ese punto? ¿Ha podido ver algo? Sí, lo primero que tendría que ocurrir es que las obras se hagan. Él menciona que el 80% de las obras estarían en los barrios sobre un presupuesto de 2.300 millones de pesos. Este año tuvo un presupuesto de 960 millones de pesos y al 30 de septiembre de este año, es decir, hace 30 días atrás, llevaba ejecutado nada más que 328 millones de pesos, es decir, no llegó ni al 30% del presupuesto. Efectivamente. Entonces, si ese 80% lo ejecuta en el orden del 30%, estamos hablando que con suerte el 20% de los barrios van a recibir alguna obra que les llegue. Lo que sí dejó muy claro es que además de esos 2.300 millones de pesos que tiene presupuestado, va a pedir un endeudamiento de 300 millones de pesos adicionales que estarían destinados a terminar la peatonal, hermosear calle San Martín y a realizar un asfalto en la zona de Vélez Sarsfield, al norte, en la zona de la Costanera. Así que, bueno, no estaría apuntando a lo que vulgarmente se conoce como los barrios de la ciudad, principalmente no al oeste y al norte, pero más allá de eso, insisto, lo que nos preocupa es cuál es el grado de cumplimiento que puede dar a este presupuesto. Los años anteriores, todos los presupuestos de obra pública fueron subejecutados. Para citar solamente alguno, en el año 2015 tenía 450 millones de pesos presupuestados y ejecutó tan solo 280 millones de pesos. Es decir, sobre un presupuesto del 20% destinado a obra pública, no llegó a ejecutar el 15%. ¿Sí? O sea, el nivel de ejecución es del orden del 50, el 55, el 60%. Eso a mí me hace pensar que si él presupuesta 2.300 millones de pesos, está pensando en ejecutar 1.000, 1.100 millones de pesos. Con suerte, hay un dato que es sobresaliente, de recursos municipales, porque cuando hablamos de las cifras del presupuesto para obra pública hay que preguntarse de dónde viene ese dinero. Bueno, en este caso la gran mayoría viene del gobierno nacional. Supuestamente llegarían 1.400 millones de pesos y 750 millones de pesos serían del erario municipal, los pondría el propio municipio. Para que tomemos una dimensión de lo que estamos hablando, el año pasado lo que el municipio puso de sus propios recursos para obra pública es del orden de los 200 millones de pesos. Yo no sé cómo haría el intendente para poner 500 millones de pesos adicionales si tenemos en cuenta que en el 2015 el déficit fue de 424 millones de pesos, que este año 2016 va a estar en el orden de los 450 millones de pesos y que para el año 2017 prevé un déficit de 500 millones de pesos. Es decir, en los últimos 3 años se ha manejado con un déficit del orden de los 1.500 millones de pesos. ¿Cómo va a ser para obtener estos 500 millones adicionales para llegar a los 350? Pero hay una pregunta más que me parece que es fundamental. Si el señor intendente pretende tener 2.300 millones de pesos de recursos para el año próximo, si en lo que va del año le sobran 600 millones de pesos para gastar en obra pública, ¿para qué nos pidió 80 millones de pesos hace 3 meses para arreglar los baches de la ciudad?
no para hacer nada maravilloso que le quede a las generaciones futuras. Para tapar pozos en la ciudad pidió 80 millones de endeudamiento. ¿Cómo me explica el intendente que necesitaba estos 80 millones si ahora le van a llegar 1.400 millones de la nación? Este tipo de cuestionamientos que usted hace, supongo que se discutirán en un futuro próximo en las comisiones a la hora de elaborar un dictamen del presupuesto. Seguramente vamos a estar trabajando en este asunto. Claramente, no hemos iniciado la discusión, pero seguramente le vamos a brindar al intendente la herramienta del presupuesto como se le ha venido brindando hasta acá. Lo que sí estamos mirando con mucho detenimiento es la cuenta de inversión. La gente está muy acostumbrada a escuchar hablar del presupuesto, pero no se habla normalmente de la cuenta de inversión. Para que quienes nos escuchan nos entiendan. A principio de año se hace una promesa de qué es lo que uno cree que puede llegar a ejecutar, pero a fin de año eso se tiene que ejecutar. Entonces uno tiene la cuenta, el saldo, qué es lo que se hizo y lo que no se hizo. Eso se denomina cuenta de inversión. Y esa cuenta de inversión debe ser aprobada en el municipio, igual que en cualquier asociación civil de alguien que nos esté escuchando, que a fin de año hacen el famoso balance y se aprueba el famoso balance. Bueno, si no se aprueba el balance, hay varios que marchan presos. Bueno, acá pasa lo mismo. Si no se aprueba la cuenta de inversión, hay algunos que pueden marchar presos. Supongo que quedarán varios meses largos para discutir el presupuesto. No es el único tema que hay en el Consejo Municipal. Lo cambio de tema, Cesoni. Se viene hablando de trata en el Consejo específicamente. Se viene hablando de lo que genera la trata y lo que hay alrededor de la trata de personas específicamente. Usted ha presentado un proyecto que tiene que ver justamente con esta cuestión y que está vinculado directamente a, ¿cómo decirlo? No sé si decirle comercios, negocios, pero que tiene que ver con whiskerías y con cabarets en la ciudad de Santa Fe. ¿De qué se trata específicamente? Cabaret, whiskerías, clubes nocturnos, boys, tienen distintas denominaciones. En definitiva son lugares donde se facilita la prostitución de las personas, donde quienes lo regentean obtienen un lucro por esa prostitución de terceros y en algunos casos se priva de la libertad a las personas para que se prostituyan. Que fundamentalmente son mujeres en la mayoría de los casos. Mujeres, por no decir todos. Mujeres y jóvenes. Y bueno, eso es lo que se denomina la trata, ¿no? La trata es un delito muy complejo, es el crimen organizado en su máxima expresión, como puede ser el del narcotráfico. Normalmente cuando desaparece una chica que cae víctima de una red de trata, no se prostituye en la ciudad en la que cayó, sino que es trasladada a otras provincias o a otros países. Entonces es un crimen muy difícil de combatir. Lo que sí está claro es que cada una de las víctimas de trata que han sido recuperadas fueron encontradas en alguno de estos locales. Nadie tiene memoria de haber encontrado una víctima de la trata sentada en una plaza tomando mate o recorriendo la peatonal haciendo compras. Nadie tiene memoria de haber encontrado una víctima de la trata caminando por la calle. Digo, claro. No se están prostituyendo en la esquina, se están prostituyendo, las prostituyen escondidas en lugares donde solamente quienes ingresan pueden verla. Entonces nosotros entendemos que el primer paso a dar para combatir este delito es prohibir estos lugares. Mucho se ha hablado, la ciudad de Santa Fe es la más insegura del país, pero además los índices de femicidio de la ciudad de Santa Fe son los más elevados del país. Hace muy poco hubo una marcha, la famosa marcha de Ni Una Menos, donde un sinnúmero de personalidades políticas han desfilado, hemos desfilado con un cartelito que decía Ni Una Menos. Bueno, pues bien, Ni Una Menos de estas chicas, avancemos, tomemos cartas en el asunto, presentamos un proyecto, yo les voy a dejar copia a la producción para que ustedes puedan estudiarlo. Bueno. Este proyecto lo que busca es, en primer lugar, declarar como política pública la lucha contra la trata y la asistencia a las víctimas, porque después está el problema de qué hacemos con las chicas que se rescatan, que se encuentran. ¿Cómo se reinsertan? ¿Cómo se reinsertan? Exacto. Tratamiento psicológico, digo, hay que protegerlas, contenerlas. ¿Sí? Contenerlas, efectivamente, no revictimizarlas, ¿sí? Entonces hacen falta protocolos para esto, la prohibición, por supuesto, de estos lugares, la eliminación de la ordenanza tributaria de los ítems que recaudan de estos lugares, porque si no hay un nivel de cinismo muy grande. Por un lado decimos que combatimos la trata, pero por otro lado el Estado recauda en lugares que facilitan la prostitución. Entonces eso... Y les da de alguna forma hay una anuencia. Hay una anuencia, efectivamente. En ese sentido. Efectivamente. Entonces creemos que hay que eliminarla de la ordenanza tributaria y por otro lado la conformación de una comisión interinstitucional que esté conformada por el Ejecutivo y el Legislativo Municipal, el Ejecutivo y el Judicial Provincial, la Policía Federal,
la Asociación de Meretrices, es decir, un conjunto de instituciones representativas vinculadas con la temática, porque el delito de trata es un delito federal, ¿sí? Y los problemas de inseguridad son problemas provinciales, pero lo padecemos en las ciudades también. Entonces entendemos que todos se tienen que sentar en una mesa para buscar una solución a esto y delinear líneas de trabajo. Ahora, concejal, no debe ser fácil, supongo, porque me imagino como ocurría años atrás, ocurre actualmente, se deben pisar, y para graficarlo, se deben pisar varios callos hablando de estos temas. Digamos, no debe ser fácil entrar, porque supongo que cada uno que va avanzando casilleros en este tipo de investigaciones se encuentra con sorpresas que quizás en algunos casos eran Vox Populi y son rumores, pero en otros casos quizás se encuentre con impedimentos mayores. Y hablar de trata y hablar de prostitución, en algunos casos suele ser sumamente difícil en algunos ámbitos. Hubo un caso muy resonante en la ciudad de Santa Fe, que fue el de Místico, hace 2 meses atrás, donde aparecieron vinculados personajes de la política y de la justicia provincial a un lugar donde se facilitaba la prostitución como titulares ellos, es decir, no es que estaban de paso, supuestamente eran los titulares, y es lo que está investigando la justicia. En aquella oportunidad nosotros presentamos 2 pedidos de informe, uno al Poder Ejecutivo para que nos diga si estaba habilitado este local y si recibía inspecciones. Ese pedido de informe nunca fue contestado, es decir, estamos a la espera de respuesta en este sentido, o sea que claramente aparece esto que vos decís, de que hay quienes no quieren dar determinada información. Y otro pedido de informe fue al propio Consejo Municipal para saber si alguno de estos personajes estaba vinculado o prestaba servicios en el ámbito del Consejo Municipal, porque hay una versión periodística que así lo dice. Tampoco recibimos respuesta en torno a ello. Pero yo quiero hacer una salvedad en honor como nota de honestidad del laburo que vienen haciendo todos los concejales de la ciudad. La concejala Adriana Molina presentó un proyecto en la misma sintonía. Uno para crear un voluntariado en el marco de la municipalidad para combatir, para trabajar las cuestiones de trata, que bien puede articularse con esta comisión interinstitucional, y otro para prohibir también estos antros y eliminarlos de la ordenanza tributaria. Se supone que van a trabajar conjuntamente su proyecto y el proyecto de la Hoy tuvimos comisión de trabajo, lo trabajamos conjuntamente, salieron los 2 proyectos con despacho de la comisión, van a llegar a la comisión de gobierno seguramente y vamos a unificar criterios, quizás para sacar una ordenanza, quizás para sacar 2 ordenanzas, una más prohibitiva en el sentido de que elimine estas figuras y otra más propositiva en el sentido de que cree instancias, instrumentos para trabajar, para realizar seguimientos a la problemática y poder delinear políticas. Concejal, muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Antes de irme, sí, quisiera dejarle también a la producción un listado de no menos de 120 proyectos de resolución vinculados con la realización de arreglos de baches, de limpieza de basurales, del cambio de luminarias. Yo se lo voy a dejar para que los estudien, porque recién hablábamos del presupuesto. Al intendente le sobran 600 millones de pesos hasta fin de año para gastar en obra pública, que es lo que prometió. Bueno, acá tiene 120 proyectos que están durmiendo en la comisión de planeamiento a la espera de ser aprobados para que usted pueda ejecutar su presupuesto. Para que después no digan que no colaboramos con ellos. Bueno, muchísimas gracias. Juan Carlos Cesoni, concejal del Justicialismo, dialogando con nosotros sobre presupuesto municipal, sobre trata de personas, y sobre este tema también es necesario que quienes miren ATP tengan en cuenta que el 145 es una línea gratuita, desde cualquier teléfono se puede acceder, y anónimamente incluso se pueden denunciar casos que tengan que ver con trata de personas. Solamente tiene que marcar 145 y de esa forma alguien lo va a atender y va a abordar algún caso en el cual usted puede llegar a denunciar, reitero, hasta anónimamente,